En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a este programa Viva y Eficaz. Nos gozamos porque usted muestra interés en la palabra del Señor. El Señor dice que es bienaventurado aquella persona que guarda las palabras del Señor en su corazón. Es una de las mayores bienaventuranzas, tener hambre y sed de la palabra, porque a través del estudio de la palabra nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para poder así cumplirla. Así que bienvenido a este subprograma. Hoy comenzamos el capítulo 9 del libro de Marcos, el cual hemos venido estudiando capítulo por capítulo. En el capítulo 9 del libro de Marcos, el Señor, aquí Marcos revela cómo el Señor fue transfigurado delante de sus discípulos y donde apareció también Elías y Moisés. Y la palabra del Señor dice así: también les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después de estas palabras de Jesús, Jesús tomó a 3 apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Siempre que el Señor iba a tener alguna revelación trascendental, escogió a estos 3 apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús después de esta visión: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero ellos no sabían lo que estaban hablando, pues estaban espantados por la visión misma que habían visto. Entonces vino una nube que les hizo sombra, una nube de gloria que les hizo sombra, y desde la nube una voz que les decía a ellos: Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él escuchad. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solamente a Jesús. Y descendió a ellos del monte y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiere resucitado de los muertos. Y ellos guardaron las palabras del Señor, guardaron esta recomendación de no decirle a nadie hasta que Jesús hubiese resucitado. Y ellos, como no entendían,
aunque Jesús les habló constantemente de sus padecimientos y de su muerte, como no entendían que Jesús tenía que morir, entonces tampoco podían entender las profecías que el Señor les daba respecto a su resurrección. Y se preguntaban entre sí diciendo que por qué era que el Señor les hablaba de que iba a resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esta es una pregunta que el Señor responde. Pero vamos por partes. Primero, el Señor les habla a sus discípulos diciendo que algunos de sus discípulos no mirarían la muerte o experimentarían la muerte física hasta que vieran manifestado la gloria del reino venidero con gran poder. Él está hablando de los poderes del siglo venidero. Él está diciendo que de entre los 12 discípulos, estos 3 discípulos, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, iban a ver la gloria de Dios. Iban a ver en forma adelantada los poderes del siglo venidero, la manifestación del reino de Dios. Y se pensó, entre los discípulos se hablaba de que a lo mejor el reino de Dios estaba bastante cerca y que por esa razón los discípulos iban a ver el reino de Dios en su segunda venida. Ellos interpretaron mal estas palabras. Otros pensaron que habían algunos discípulos que no iban a morir, que iban a estar siempre con vida aquí en la tierra hasta la manifestación del reino de Dios cuando Cristo viniese con gran poder y gloria. Pero la interpretación exacta de esta promesa del Señor, de que algunos discípulos no iban a morir sino hasta que tuvieran la experiencia de ver el reino de Dios manifestado con poder. La respuesta o la interpretación correcta de esta promesa se encuentra desde el verso 2 en adelante. Los pasajes paralelos hablan precisamente de esto en los otros evangelios sinópticos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos eran los 3 discípulos que tuvieron experiencias extraordinarias, porque también estos 3 discípulos iban a ser líderes muy relevantes en la iglesia después del día de Pentecostés. Entonces el Señor los estaba preparando para ese liderazgo que iban a ejercer al principio en la fundación de la iglesia. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es curioso y muy significativo que las visiones y revelaciones más relevantes que Dios dio a sus siervos fueron precisamente en lugares altos, en los montes altos.
lo llevó a un monte alto para revelarse a ellos. Y estaban en oración en ese monte alto, según los otros evangelios, y sus vestidos, los vestidos de Jesucristo, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tan blancos que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Está aquí los tres discípulos viendo cómo se transfiguró Jesús delante de ellos. La Biblia dice que Jesús es Dios y que Él tomó forma humana y Dios preparó un cuerpo a Jesucristo para que pudiese llevar en su cuerpo el castigo de nuestros pecados. Así que el cuerpo humano de Jesús era como un velo, como el velo que cubría la gloria de Dios, que solamente lo podía traspasar el sumo sacerdote una vez al año, porque detrás de ese velo estaba el lugar santísimo y el arca del pacto, que representaba la presencia misma del Dios glorioso. Ese Dios glorioso vino a la tierra, tomó forma humana, tomó cuerpo, y ese cuerpo de carne, de hueso, de sangre de Cristo cubría la gloria de Dios como el velo en el Antiguo Testamento, en el templo, cubría la gloria del arca del pacto que se encontraba detrás de ese velo. Pero en esta ocasión especial, Dios quiso mostrarle a sus discípulos la gloria de la deidad de Cristo. Así que la gloria de Cristo se manifestó traspasando el velo de su cuerpo, y ellos pudieron ver cómo el aspecto de Cristo era resplandeciente, y también cómo resplandecía su cuerpo físico y sus vestiduras, que la expresión de Marcos dice que ningún lavador podía haber lavado las ropas de Jesús tan blancas, tan resplandecientes, blanco como la nieve cuando refleja la luz del sol. Así manifestó Jesucristo la gloria de su deidad, porque Jesucristo es Dios manifestado en forma humana. Pablo dice que es un gran misterio que Dios tomó forma humana, Dios se hizo hombre, aunque era necesario que tomase la forma humana para que Él pudiera representar a aquellos por quienes Cristo tenía que dar su vida, porque Él vino a poner su vida en rescate de muchos, en rescate de sus elegidos. Así pues, Dios les dio una muestra de quién es Cristo, de su deidad, de su gloria, y le dio una muestra adelantada de los poderes del siglo venidero cuando nosotros veamos manifestada la gloria de su reino con gran poder en el futuro, cuando Cristo venga a esta tierra y establezca su reino. Eso era una visión, una revelación
de la gloria de Dios en el futuro. Y los 3 discípulos estaban maravillados viendo esta visión. Allí estaban también Moisés, que representa la ley porque Dios le dio la ley a Moisés a través de los ángeles. Eso lo declara la Biblia. Y también Elías, que representa a los profetas. Y también se dice en el pasaje paralelo en el otro evangelio, que hablaban entre los 3 del acontecimiento de su muerte redentora y expiatoria en la cruz. De eso estaban hablando. Porque el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de que Dios iba a enviar su Mesías para expiar los pecados del pueblo estaba a punto de cumplirse. Y de eso hablaban. Pero también era una manifestación de la gloria de Dios y una manifestación de la gloria del reino venidero. Y entonces ellos, claro, no podían interpretar correctamente la visión. Y ellos propusieron en su corazón, Pedro y también los otros 2 discípulos, y dijeron, y les pareció que era correcto, y Pedro dijo, representando a los otros 2 discípulos, Maestro, bueno es para nosotros que hayamos estado aquí, o sea, que hayamos experimentado esta gran visión. Y hagamos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que estaban hablando, no sabían lo que estaban pensando, porque estaban abrumados y espantados por la visión misma de la gloria de Cristo y de su reino venidero. Entonces, cuando dice que iban a hacer 3 enramadas, probablemente era para honrar a Jesús, a Moisés y también a Elías. Pero fue enviada del cielo una voz, que Pedro en su epístola dice que fue enviada del cielo una magnífica voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Allí Dios está enfatizando que Jesús es divino, que Jesús es Dios, que es su Hijo amado, que es su Mesías, enviado al mundo para salvar al mundo a través de su muerte y su resurrección. Esto no lo entendían los discípulos porque estaban abrumados, perplejos, espantados, llenos de temor santo por la manifestación de la gloria de Dios en ese momento. Y allí se declara que no sabían lo que estaban diciendo o hablando. Pero el Señor enfatiza que la atención de sus discípulos, como también la atención de todos los discípulos y cristianos habidos y por haber, desde el momento en que se formó la iglesia hasta la manifestación de ese reino de Dios cuando Cristo venga con gran poder y gloria, el énfasis está en la persona de Jesucristo. Sí, hermanos, Cristo es el fundamento, el punto claro, esencial de la salvación del ser humano.
Fuera de Cristo no hay salvación. Eso es lo que Dios está diciendo. Este es mi Hijo amado. Este es mi Mesías que yo envié. Este es el Salvador del mundo. Ahí, en Cristo debe de estar puesta nuestra esperanza, nuestra atención para nosotros ser salvos, porque Él tiene la prioridad de la salvación de los seres humanos, porque no ha sido dado otro nombre bajo este cielo en que podemos ser salvos solamente en Cristo. Mañana vamos a continuar hablando de esta revelación, de la manifestación de la gloria de Cristo y de su reino venidero. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.